Bueno, compañeros, ya estamos en grabación de nuestra cuarta sesión del módulo de Comercio Internacional. Vamos ahora a proceder con la toma de asistencia y así vamos dando también un poco más de espacio para que los demás compañeros estén en conexión. Ya les voy a compartir pantalla para que vean el proceso. Ok, como siempre les solicito, agradezco la correspondiente confirmación, ya sea por el audio o por el chat, para dejar el registro aquí en la grabación de nuestro encuentro. Jonathan Sánchez. Creo que aún no está el compañero en conexión. No, no está en conexión. Nasli Aguirre. Presente. Gracias. Vanessa Álvarez. Presente. Gracias, Vanessa. Juliana Botero. Presente, profe. Gracias, Juliana. Marisela Camayo. Presente, profe. Gracias, Marisela. Erika Cano. Gracias, Erika. José Luis Castañeda. Luisa Fernanda Colorado. Tatiana Daza. Gracias, Tatiana, por confirmar. David Duque. Michael Escobar. Presente, profe. Gracias, Michael. Carolina Garzón. Juliana Gaviria. Presente, profe. Gracias, Juliana. Leonardo Giraldo. Presente, profesor. Gracias, Leonardo. Sandra Milena Guevara. Presente, profe. Gracias, Sandra. Permítame un segundo. Jenny Carolina Hoyos. Presente, profe. Gracias, Jenny. Daniela Leguízamo. Presente, profe. Gracias, Daniela. Melisa López. Permítame que creo que la compañera Luisa Fernanda ya está en conexión. Luisa Fernanda, ¿nos escuchas? Ok, gracias, Luisa. Sigamos por aquí. Íbamos en Melisa López, que no nos contestó. Diana Carolina Mejía. Presente, profe. Gracias, Diana. Viviana Osorio. Presente, profe. Gracias. Caterine Pinzón. Melisa Ríos. Presente, profe. Gracias, Melisa. Oscar Rodríguez. Presente, Gracias, Oscar. presente, profe. Juliet Rojas. Presente, profe. Gracias, Juliet. María Camila Rojas. Presente, profe. Gracias. Franci Juliet Sáenz. Presente, profe. Gracias, Franci. Momento. Por aquí nos escribe Carolina, que ya está en conexión. Carolina Garzón. Gracias, Carolina, por confirmar.
También creo que ya llegó el compañero José Luis Castañeda. José Luis, ¿nos escuchas? Sí, profe, presente. Listo, José, gracias. Continuemos por acá. Estefanía Salazar. Presente, profe. Gracias, Estefanía. Helen Valencia. Presente, profe. Gracias, Helen. María Cristina Valencia. Creo que la había visto conectada. Regáleme un segundo. María Cristina, ¿nos escuchas? Bueno, creo que tienes problema allí con tu audio, María Cristina. Si quieres nos confirmas. Ok, por el chat. Perfecto. No te escuchamos, María Cristina. Creo que tienes problema allí con el audio. Es correcto. Bueno, vamos a reconfirmar aquí a los compañeros que todavía no estaban o no contestaron. David Duque. Aún no está en conexión. Melissa López. Tampoco. Caterine Pinzón. Tampoco. Y el compañero Jonathan Sánchez. Ok. Listo. Vamos a dejar pendiente entonces a ver si nos acompañan en los próximos minutos. Ok, vamos entonces compañeros con nuestros temas del día de hoy. Sesión número 4. Primero recordar que como habíamos hablado de la sesión anterior, el parcial o la fecha de parcial fue modificada para el día de hoy o con disponibilidad a partir del día de hoy, mejor dicho. Saben entonces que después de nuestra sesión quedará habilitada la correspondiente actividad allí en plataforma para que todos la puedan realizar. Estará habilitado durante varios días. Recordemos que el parcial tiene un único intento y también un tiempo establecido una vez se inicie con el desarrollo, para que lo tengan allí muy en cuenta al momento de que comiencen a desarrollarlo. Tengan en cuenta también que si se llega a presentar, permítanme un segundo que alguien nos está solicitando, compañero Jonathan. Les decía que quiero recomendarles y reiterarles también que si en algún momento se llega a presentar un inconveniente durante el desarrollo del parcial, como una caída de internet, un bloqueo de plataforma, un corte de fluido eléctrico, en fin. Agradezco entonces que puedan informarme de forma inmediata para mirar a ver cómo se les puede colaborar con respecto a la realización del parcial. Profe, buenas noches. ¿Quién nos acompaña? Creo que el compañero Jonathan y... ¿Me recuerdas tu nombre, por favor? Caterine Pinzón. Caterine. He tenido Listo. problemas para ingresar, pero ya. Listo. Gracias, Caterine. Y Jonathan Gracias. también allí nos escribe en el chat. Perfecto. Ya podemos actualizar aquí Jonathan. Y también quedó Profe, Melissa López ya está conectada. ok, Melissa, ¿nos confirmas, por favor? Hola, profe, buenas noches. Ok, gracias, Melissa. Entonces solamente nos falta el compañero David Duque. Ok.
Bueno, les estaba diciendo entonces el caso en donde se les presente algún inconveniente con el desarrollo del parcial. Por favor, compañeros y compañeras, me informan de forma inmediata, toman un pantallazo allí al equipo, evidenciando el error para que podamos darle solución lo más pronto posible y que no vayan a tener ningún inconveniente con la nota y con el desarrollo, obviamente, del parcial. Vamos entonces a los contenidos del día de hoy. Como les decía, vamos a hablar un poco de los organismos para el comercio exterior, en este caso los organismos nacionales. Ya la sesión anterior hablábamos de los organismos internacionales. Y también hablar un poco de los aspectos técnicos del comercio exterior. Esperaríamos entonces estar hablando el día de hoy de la parte arancelaria o clasificación arancelaria y también de los Incoterms. Incoterms que ya en la sesión anterior también, en el área de actividades, se dejaron dos links y se dejó la recomendación de que hicieran la lectura de los correspondientes para tener un poco de contextualización en cuanto a los términos Incoterms o los términos internacionales de negociación. Espero que hayamos realizado la lectura. Sé que allí había una página en inglés, pero también la herramienta o Internet, Google, cualquiera de los navegadores nos da la posibilidad, e incluso la misma página da la posibilidad de traducir y llevarla al español. Entonces, creería que no hubo ningún inconveniente en cuanto a eso. Eso lo validaremos ahora cuando estemos hablando de Incoterms. Identificaremos un poco algunos conceptos que allí en esas páginas teníamos. ¿Alguien tuvo algún inconveniente con los links? No recibí ningún reporte con respecto a eso. No, profe, todo bien. Ok, perfecto. Vamos entonces a nuestro módulo. Permítanme, yo me voy ubicando por acá para poder leerlos en el chat también, en caso de que me escriban. Profe, disculpe, usted dijo algo Dime. del parcial, sino que es que en ese momento me desconecté porque tengo problemas de conexión. Entonces, ¿usted me podría repetir qué habló sobre el parcial? Estabas exonerada del parcial, pero ya no, porque no contestaste. Sí, cómo no. Nada, estaba informándoles que si tienen algún problema con el parcial al momento de estarlo desarrollando y se presenta algún corte de energía, caída de internet, bloqueo de la plataforma, en fin, algún inconveniente con el desarrollo, me lo hagan saber de forma inmediata a través del grupo o directamente al WhatsApp, una llamada, como lo quieran hacer, para tratar de darle solución a esa situación y que ustedes no se vayan a ver afectados con el desarrollo de la actividad. Listo, profe, gracias. Ok. Bueno, compañeros, entonces vamos a entrar en materia. Vamos a tratar de que bueno, ya casi hora y media que nos queda, nos rinda bastante. Puntualmente quiero que quede muy claro la parte de la clasificación arancelaria y los términos Incoterms. Vamos a ver qué tanto nos puede rendir. Vamos a hablar rápidamente aquí de los organismos nacionales del comercio exterior, organismos que están enfocados directamente al desarrollo o la promoción del comercio exterior en Colombia y a su vez del comercio internacional. Pero en este caso, sobre todo, hacia el comercio exterior, es decir, hacia esa actividad o diferentes actividades que permiten desarrollar el comercio internacional. Digamos que en temas de comercio internacional es el gobierno como tal el que está enfocado directamente a desarrollar el comercio internacional a través de relaciones internacionales, los diferentes embajadores y demás en los demás países que hacen toda esta labor, este lobby, algunas veces algunas labores comerciales también, con el ánimo de ir desarrollando ese comercio internacional y poder establecer algunas negociaciones importantes entre Colombia y un país o grupos de países. Cuando ya ese comercio internacional se da, cuando ya hay unas relaciones comerciales entre Colombia y otros países,
comienzan a influir entonces estos organismos nacionales del comercio exterior. En primera instancia, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, como encargado de apoyar toda la actividad empresarial y también de hacer algunas regulaciones en cuanto a los productos y los mercados en Colombia. Teniendo en cuenta lo desarrollado en las actividades de relaciones comerciales internacionales o de comercio internacional, el ministerio entonces se enfocará en proteger el mercado nacional, ayudar al consumidor, contribuir entonces a que las empresas, importadores o exportadores, puedan desarrollar ese comercio internacional y se establezcan allí algunas condiciones del comercio exterior. El ministerio entonces se enfoca en esa parte, tiene diferentes ramas allí enfocadas en el tema del comercio exterior, y cada una de ellas pues proponen durante el desarrollo de las negociaciones y demás, cuáles deben de ser las consideraciones a tener en cuenta desde el punto de vista operativo y de trámites y demás, para poder aplicar esas condiciones comerciales establecidas en algún acuerdo. Es básicamente lo que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo realiza en cuanto al comercio exterior. Ligado a este, pues está, o podríamos decir que está la DIAN, como un organismo nacional del comercio exterior, pero más enfocado hacia la parte de aduanas, como una de sus divisiones. Pues sabemos que allí en la DIAN tenemos varias divisiones: tributaria, fiscalización, administrativo y demás, pero también lo podríamos incluir porque pues tiene bastante relación con ministerio y es un organismo a nivel nacional que está muy enfocado también en el tema del desarrollo de comercio exterior, es decir, de las actividades, trámites y demás del comercio exterior, incluso de todo el tema de normas y regulaciones para los usuarios del comercio exterior, como exportadores, como importadores, agentes de carga, agentes de aduana, comercializadoras internacionales y demás. Tenemos como otro organismo a ProColombia, antes llamado ProExport. De pronto lo identifican más por ese nombre, ahora ProColombia, y cuya función entonces es generar promoción comercial una vez se han establecido algunas relaciones de negocios internacionales entre Colombia y otros países, o incluso sin haber ese tipo de relaciones, pero con la posibilidad de explorar algunos mercados internacionales. Es decir, ProColombia, como entidad promotora o enfocada en la promoción comercial, en primera instancia está creada o fue creada para el apoyo a las exportaciones, a las empresas que deseen exportar sus productos a otros mercados. Y aquí el módulo nos entrega una información muy importante y es de mucha relevancia, enfocada a la promoción comercial de las exportaciones no tradicionales. Ya en sesiones previas habíamos hablado un poco del tema de la exportación en Colombia, de por qué Colombia no era altamente exportador, qué faltaba, por qué se veía ese fenómeno desde hace tantos años, y pues aquí nos recalcan, incluso con una entidad enfocada directamente a la promoción de esas exportaciones no tradicionales, es decir, fuera de lo que ya habíamos visto que es el petróleo, los productos mineroenergéticos como el carbón, el café, que son exportaciones tradicionales de Colombia. Y aquí ProColombia entonces se enfoca en sacar el resto de productos, las manufacturas, obviamente requeridas en el mercado externo, en los otros países, y con valores agregados interesantes que los hagan llamativos en esos mismos mercados. Allí ProColombia entonces apoya bastante a estas empresas, pequeñas y medianas empresas sobre todo. De pronto las empresas desconocen un poco acerca de lo que hace ProColombia. Sin embargo, ProColombia está también revisando constantemente el crecimiento de las empresas, cuáles empresas están de pronto realizando algunas exportaciones y no han sido
contactadas o no han solicitado la ayuda de ProColombia en ningún momento, entonces ProColombia los ubica y les entrega información y les brinda ese apoyo que de pronto hace falta. Incluso en algunos momentos hasta apoyos económicos. Apoyos económicos enfocados directamente al desarrollo de esas exportaciones. Es decir, además de estas funciones que nos entrega aquí el módulo donde ProColombia colabora con las empresas en cuanto a la identificación de oportunidades de mercado, diseños de estrategias de penetración de mercados, internacionalización de las empresas, acompañamiento en diseños de planes de acción o en planes exportadores, contacto entre empresarios tanto en actividades de promoción comercial como de inversión y servicios especializados a empresarios extranjeros interesados en adquirir bienes y servicios colombianos, incluso interesados en invertir en Colombia también. Además de esto, con estas funciones y con algunas otras herramientas que utiliza ProColombia y en las cuales se han enfocado bastante, incluso desde que se llamaban ProExport, como las macro ruedas de negocios, si de pronto las hemos escuchado por allí, las ferias internacionales, también ProColombia está muy involucrado con el tema de ferias internacionales de cualquier sector, e incluso también no solamente las ferias realizadas en Colombia, sino ferias realizadas en el resto del mundo y que puedan ser beneficiosas para los productos colombianos, como ferias alimenticias, por ejemplo, ferias de hogar a nivel internacional, y que allí entra la ayuda económica de ProColombia a esas pequeñas empresas o medianas empresas que están enfocadas en la exportación. Y ProColombia incluso entrega algunos recursos a esas empresas para que puedan participar en estas ferias, para que puedan tener un stand, para que puedan mostrar sus productos allí en esas ferias. O incluso en algunas ocasiones ni siquiera mostrar productos, sino hacer comisiones de empresarios que asistan a estas ferias, no con el ánimo de tener un stand, pero sí con el ánimo de ser partícipes activos, de pronto conocer proveedores, entregar información, hacer una relación un poco más de tipo lobby o una relación pública con las diferentes empresas en el exterior que puedan estar interesadas en los productos colombianos. ProColombia apoya bastante en esa parte. Los empresarios desconocen un poco este beneficio que se tiene allí con ProColombia. Sin embargo, hay otros que también utilizan muchísimo a ProColombia y aprovechan bastante todas estas actividades de promoción que ellos entregan. También encontramos, no sé de pronto compañeros si ya habían escuchado en algún momento de ProColombia o de ProExport, como se llamaba anteriormente. Sí, profe, yo sí había escuchado sobre eso, sobre todo para temas de exportación de servicios. Me basé Ok. mucho en la página de ellos, muy chévere. Sí, el portal es muy completo, incluso nos entrega informaciones de mercado. Por aquí Leonardo y Luisa nos decían que no han escuchado. Bueno, para quienes no hayan escuchado de ProColombia o ProExport y les interese, es una entidad que está completamente abierta o de puertas abiertas para todos los empresarios. Se puede utilizar el portal de ellos para validar de pronto el tema de servicios o beneficios que ellos entregan, y las ayudas también. Encontramos estudios de mercado, encontramos incluso herramientas para costeo de exportaciones. Tengamos en cuenta que están muy enfocados en el tema de exportación, el tema de exportación de productos o servicios hacia el exterior. Bancoldex, de pronto también ya lo hemos escuchado, es un banco de segundo piso, como se conoce a nivel financiero, y lo que hace es financiar proyectos relacionados con comercio exterior. También muy enfocados inicialmente o principalmente en la parte de exportación, pero también apoyan proyectos de importación.
Allí lo que hacen es financiar, como les decía, entregar productos, recursos financieros a las empresas que hagan parte de la cadena exportadora. No necesariamente tiene que ser el exportador, podrían ser también otros intervinientes dentro de la cadena exportadora. En algunos casos los productores no son los directamente llevados a realizar la operación de exportación, sino que lo hacen a través de comercializadores u otras empresas, pero por estar en esa cadena de exportación de bienes o de servicios, pues también pueden acceder a estos recursos. Recordemos que son recursos financieros que se otorgan, es decir, son créditos que se deben de pagar posteriormente para el desarrollo de ese proyecto, y una vez pues ya el proyecto esté, digamos que en funcionamiento y demás, pues se establecerán las condiciones de pago. No es un auxilio, no es un beneficio, estos son productos financieros que ayudan o están enfocados directamente a la parte de exportación, algunos en importación, pero muy relacionados en general con la parte de comercio exterior. Fiducoldex, de igual forma, a través de productos financieros, en este caso fiducias, realizan también entonces la entrega de algunos recursos importantes a las empresas para el desarrollo de sus proyectos a nivel de comercio exterior. Decía de la aduana o de DIAN, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, uno de los principales actores u organismos del comercio exterior en Colombia, por lo que está, como les decía hace un rato, altamente involucrado en el tema del desarrollo de la normatividad, reglas, regulaciones, el cómo hacer los trámites en comercio exterior. Allí la DIAN siempre va a estar en función de un tema de seguridad, seguridad fiscal, seguridad tributaria, seguridad administrativa también, y enfocado un poco en la parte cambiaria. Digo un poco porque no del todo hacen la regulación de la parte cambiaria en Colombia. Sí prestan un servicio de verificación de la parte cambiaria, pero la regulación de la parte cambiaria en Colombia la trabaja directamente el Banco de la República, nuestro Banco Central, como encargado de la política monetaria en el país. Es decir, entonces allí tenemos DIAN y también tenemos Banco de la República como otro de los organismos principales en el tema de comercio exterior. Este último, Banco de la República, enfocado única y exclusivamente al tema de la política monetaria en el país. En este caso, cuando estamos hablando de comercio exterior, todo el control de divisas, tanto divisas que entran al país como divisas que salen del país. Y pues tengamos en cuenta también que el Banco de la República, dentro de sus funciones, además de emitir la moneda legal colombiana, es decir, el peso colombiano, además de hacer la emisión de dinero, que eso ya lo conocemos, en cuanto a comercio exterior, pues hacen o trabajan en la regulación de la tasa de cambio. Tasa de cambio que debemos entender desde dos puntos de vista. Uno, y más adelante vamos a hablar un poco de ese aspecto en cuanto a los aspectos financieros del comercio exterior, pero les adelanto. Tasa de cambio que debe estar o debe de ser entendida en dos formas. Uno, en la tasa representativa de mercado, que es la TRM, que vemos día a día cómo vamos recibiendo ese indicador a través de los diferentes medios, periódicos especializados o no especializados, en fin, allí recibimos esa información, incluso directamente del Banco de la República, la información de la tasa representativa del mercado o TRM diaria. Ese es un indicador que permite establecer cómo va fluctuando el peso frente al dólar como moneda fuerte de negociación a nivel mundial y como principal referente para el manejo de divisas de cualquier país.
Pero también la tasa de cambio, cuando hablamos ya no de tasa representativa del mercado, que es la diaria, sino la tasa de cambio semanal, es la que aplica para el tema de comercio exterior. Una tasa de cambio semanal, que se maneja como la tasa representativa del mercado con la que se trabaja los viernes de cada semana, va a ser la tasa de cambio aplicable para la semana inmediatamente siguiente. Es decir, que todas las operaciones de comercio exterior en cuanto al tema de liquidaciones, en este caso de tributos aduaneros, como son el arancel y el IVA en una importación, estarán ligadas a esa tasa de cambio. Única y exclusivamente a esa tasa de cambio, independiente de que la TRM diaria de esa semana esté fluctuando hacia arriba o hacia abajo. Será siempre la tasa representativa del mercado con la que se trabaje el día viernes, la que va a regir para la semana inmediatamente siguiente. Pongo un ejemplo. Digamos que este viernes la TRM va a ser de 3.500 pesos. A partir del lunes de la próxima semana y hasta el día domingo, la tasa de cambio que rige en Colombia para el tema de impuestos o tributos aduaneros será 3.500 pesos. Independiente que el lunes esté a 3.520, el martes baje a 3.300, el miércoles vuelva y suba, eso no va a afectar. Queda clara esa parte de ahí. Más adelante miraremos en los aspectos financieros un poco más acerca del tipo de cambio y ahí tendremos la oportunidad de ver cómo afecta en la liquidación de un tributo aduanero, que es la sugerencia que ustedes me hicieron desde el primer día de nuestro módulo. ¿Queda clara esa parte de la función del Banco de la República en cuanto al tema de tasa de cambio y tasa representativa de mercado? Sí, señor. Sí, profe. Perfecto. Yo tengo una pregunta devolviéndome al tema de ProColombia. Jonathan, cuéntanos. Sí, es que lo que pasa es que estaba yo consultando la página de una vez, ¿cierto? Sí. Colombia, y yo veo que sí, lo que usted dice que es cierto, ellos le apuestan es a la exportación. Y curiosamente me dio por mirar que decía Compañerito, qué pena, se le escucha muy lejos. Pues no sé si todos lo escuchan igual. Bueno, ahí sí me escuchan bien. Mucho mejor, mucho Sí, mejor. mucho Yo te estaba mejor. escuchando, pero ya se te escucha Los mejor. auriculares que tenía. Qué pena. Bueno, lo que pasa es que yo estaba consultando la página de ProColombia y yo veo que sí, que en ProColombia hacen ofertas para exportar. La pregunta mía es si estas ofertas que están aquí en la página son aplicables para digamos, para el señor de la finca, porque aquí, digamos, estoy viendo una puntual que dice que para exportar limón Tahití para otro país, ¿cierto? Digamos, es asequible para que un productor, digamos, de aquí nacional, que nunca ha exportado, que nunca ha hecho pues, un trámite, lo puede hacer y ProColombia le da todo el asesoramiento e inclusive intermedia en el pago de lo que se va a exportar o solamente colocan la oferta y ya digamos, el dueño de la finca o el que va a exportar tiene que asumir todo, si así no tenga conocimiento. Muy buena esa pregunta, Jonathan. Mira, ProColombia entonces, allí en ese portal, como tú validaste, entrega una gran cantidad de ofertas, incluso estudios de mercado y demás, y dicen, este país, por ejemplo, no sé, digamos, Jamaica está requiriendo el limón Tahití, tantas toneladas semestrales, mensuales, trimestrales, anuales. Es una oportunidad para los productores colombianos de limón Tahití para que exporten su producto hacia Jamaica. Listo, y entrega unas condiciones. Jamaica, la demografía es tanta población, la economía es inestable, es estable, el nivel socioeconómico es las políticas actuales de comercio exterior son estas. Bueno, entrega una gran cantidad de información. Pero eso no basta, como tú lo dices, para que un productor
que poco sabe del tema de comercio exterior, se enfoque entonces en realizar esa operación. Allí es donde ProColombia comienza a actuar. El productor, digamos, se interesa en esta información. Profe, Profe, no se le escucha nada. Que nos está escribiendo al chat que ya está restableciendo la conexión, que se le cayó el internet. Bueno, compañera, muchas gracias. Compañeros, nuevamente con ustedes. hola, profe. Qué pena, tuve allí una caída de conexión. Ahí les había escrito en el grupo. Se cayó la conexión aquí en donde estoy, aquí en la oficina, que estoy dando la clase hoy desde la oficina. Pero ya estamos nuevamente con ustedes. No sé hasta qué parte me alcanzaron a escuchar acerca del tema de ProColombia que le estábamos explicando allá a Jonathan. Profe, hasta donde entra la intermediación de ProColombia. Ok, Jonathan, gracias. Entonces les decía, listo. El productor identifica que tiene una cantidad de producción, en este caso, para seguir con el ejemplo de Limón Tití, y que con eso, obviamente, atiende su mercado nacional, pero él podría destinar una cantidad de esa producción para el mercado internacional. Entonces, allí él ya va a necesitar de la ayuda de ProColombia y ProColombia entrega esa información sin ningún costo. Él no le tiene que pagar a ProColombia, es decirle, yo necesito su asesoría, ¿cuánto vale? No. ProColombia entrega esta información y comienza a realizar la asesoría sin ningún costo, sin ningún problema, y entonces encamina a ese productor, le explica, le enseña cómo debe hacer la operación, qué debe de tener en cuenta e incluso quiénes más le pueden ayudar. Entonces le dice a ese productor, vea, usted tiene a Bancoldex o a Fiducoldex si necesita financiarse. Tenga en cuenta también entonces que hay transportadores internacionales, agentes de aduana que también lo pueden asesorar y le pueden ayudar. Comienza a entregar toda esta información, toda esta ayuda. Si el productor, digamos que está muy interesado en el tema y quiere comenzar realmente a llevar ese producto, ya entonces ProColombia también le ayudará con el contacto de posibles compradores en el exterior. En este caso, el caso hipotético que les estaba diciendo, Jamaica. Entonces, ProColombia, a través de sus diferentes oficinas en el exterior, tendrá la posibilidad de tener los contactos de los diferentes compradores en Jamaica de limón y comienzan ya a establecer ese contacto y a mediar un poco, como nos decía Jonathan, en esa negociación. No a decirles al productor o al comprador cuánto es el precio, no, porque eso lo determina cada empresa,
Ya veremos también un poco más adelante cómo o cuáles son los mecanismos para determinar un precio de exportación, pero ProColombia está abierto y comienza a entregar toda esa información sin ningún costo. Digamos que el productor sigue en el proceso, está muy enfocado, ya está, digamos que implementando todos los cambios que tenía que implementar o todas las herramientas que tenía que comenzar a implementar para el tema de exportación, y decide que va a participar en una feria internacional. Le puede decir entonces a ProColombia, ayúdeme usted con toda esta gestión, cómo participo, y ProColombia a través de sus herramientas y demás condiciones que tiene y recursos que tiene para poder ayudar al exportador colombiano, podrá entregarle también entonces parte de esos recursos, ayudándole o apoyándole para la participación en esa feria. Obviamente ligado todo a lo que es ProColombia. Y trabajarán allí la marca país y demás. Ellos, si ustedes por allí han visto ya la marca país, el CO con unos colores, que es el hecho en Colombia. Ellos promueven esta marca en cualquier tipo de productos. Entonces, ahí hay unas condiciones también importantes para que el exportador o futuro exportador acceda a esos recursos, pues con unas condiciones también de promover la marca Colombia, trabajar de la mano con ProColombia, y también pues entregar los resultados que se esperan, que es obviamente las exportaciones y la reventa de los productos al mercado internacional. ¿Te queda clara ahí esa parte, Jonathan? Sí, profe. Sí, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta adicional? De pronto con los otros organismos, DIAN, Banco de la República, el tema de la tasa de cambio y tasa representativa del mercado. No, profe. No, profe. No, Ok, profe. perfecto. No, profe. Vamos entonces a hablar, bueno, aquí tenemos otro organismo que es el Consejo Superior de Comercio Exterior, que está integrado por diferentes organizaciones como tal, incluso empresarios y demás, y lo que hacen es trabajar un poco sobre la política general de comercio exterior, la inversión extranjera, la competitividad, política arancelaria aduanera. Allí se reúnen pues varias organizaciones y realizan todos estos análisis para que el Estado o el gobierno pueda entonces tomar decisiones acerca de todas esas políticas. Aspectos técnicos del comercio exterior. Vamos entonces a hablar de la clasificación arancelaria. Pregunto, ¿alguno ha escuchado o ha estado relacionado o actualmente tiene relación con el tema de la clasificación arancelaria allí en los procesos de sus empresas? ¿Tienen un poco claro cuál es este concepto de clasificación arancelaria? No, profe, por mi lado no. Ok. Profe, yo no tengo muy claro el tema, pero me imagino que debe ser pues como de acuerdo al tipo de producto que esté importando, como el porcentaje de aranceles que se le aplica a cada producto. Ok, estás allí enfocado un poco. Algo que determina o una información que entrega la clasificación arancelaria es eso, los porcentajes de aranceles e incluso el porcentaje de IVA aplicable a un producto. El tema allí es cómo se identifica un producto, por decir cualquier cosa, estamos aquí enfrente de un Profe, computador. Sí, Jonathan. tengo, tengo entendido que para eso están como los códigos y los códigos con los que están identificados los productos, digamos, él tiene, no sé, recuerdo, son 6 u 8 dígitos iniciando, entonces identifica como la línea de, de producto que está manejando. Y luego ya, o sea, los siguientes códigos y los códigos siguientes ya como que lo van especificando un poco más, como el producto. Creo yo que es como por ese lado. Y la parte de la arancelaria, digamos, digamos, los que inician por tal código, pues van a estar cargados por cierto valor, ¿cierto? No recuerdo muy bien, creo que esa es como la
la idea que tengo de eso. Sí, Jonathan, tienes una muy buena idea o muy buena base de lo que es un poco la clasificación arancelaria o subpartidas arancelarias o partidas arancelarias. También escuchamos esos conceptos, son exactamente lo mismo. Están enfocados en una nomenclatura, ¿sí? Nomenclatura a nivel internacional, y luego por cada región o por cada país se va generando un desglose, una adición de números, llegando hasta una nomenclatura con un total de 10 dígitos para determinar la posición de un producto como tal. Les decía entonces, estamos aquí enfrente de un computador. Ese computador portátil o computador de escritorio, en fin, tiene una clasificación arancelaria, es decir, una nomenclatura especial, específica, que entregará entonces una información, esa clasificación arancelaria entregará una información relevante, sobre todo para el tema de la importación. También nos ayuda mucho en el tema de la exportación, pero recordemos que la exportación en Colombia pues, tiene una gran cantidad de beneficios, principal de ellos que no genera impuestos, y que en algunas ocasiones pues no hay que cumplir con una gran cantidad de requisitos legales o administrativos para poder exportar el producto, para poder sacar el producto del país hacia el exterior. Entonces, la clasificación arancelaria como tal es una codificación, una nomenclatura, son números, una serie de números que nos lograrán identificar algunas condiciones específicas de los productos, del universo de productos. Todos los productos que ustedes se puedan imaginar tienen una clasificación arancelaria, ¿sí? Allí se identifica a Profe, nivel mundial, sí. disculpe, eso es como el código de barras de los productos que uno ahí compra en el súper, ¿o qué? O sea, que cada uno tiene como es como un código de barras y tiene un número y eso. Así mismo son esos productos para exportar o para importar. Más allá que un código que tú veas físicamente en el producto, es un código a nivel de identificación un poco más hacia la parte tributaria, legal y administrativa. No va a ser un número que tú lo veas allí identificado en el producto, en el computador, como te decía, o en un vaso, en un pocillo, en un alimento, en un tarro, en un frasco, en una rueda, en una llanta, en un carro, en fin. No es un número físico que encontremos allí en el producto. Es un número de identificación y que entrega unas condiciones ligadas al producto. Todo esto está determinado ¿para qué? Para que a nivel mundial, como les decía o como les iba a decir, se logre identificar ese mismo producto en cualquier parte del mundo. ¿Sí? Identificar desde el punto de vista de los gravámenes arancelarios, impuestos y condiciones del producto como tal en determinado país o en determinado mercado. Entonces, la nomenclatura inicial establecida a nivel mundial se llama sistema armonizado o de codificación de mercancías. Ese sistema armonizado consta de 6 números. 6 números. Luego esos 6 números, ya por cada grupo de países o grupos aduaneros, y por cada país inclusive tienen un desglose adicional. Entonces, si hablamos de una nomenclatura, por ejemplo, para la comunidad andina, para la CAN, adicional a esos 6 números, se adicionarán otros 2 para su identificación dentro de la comunidad andina. Y para Colombia, que hace parte de la comunidad andina, se adicionarán otros 2 para llegar a esos 10 e identificar en Colombia ese mismo producto, que podría ser un poco diferente, por ejemplo, para México. Van a ser los mismos 6 primeros números porque ese es un sistema armonizado, pero los otros 4 podrían cambiar. Pueden ser los mismos o pueden cambiar. ¿Por qué? Porque son condiciones que ya cada grupo aduanero o país como tal puede determinar a través de sus leyes y sus normas. Ya vamos a ir un poco más a una herramienta que tienen allí en plataforma, que es el portal DIAN para la identificación arancelaria.
Y yo también les traigo otra herramienta que ya les había comentado también, que es, hace parte del paquete de Legis en cuanto al enfoque arancelario, se llama Arancel Legis, y es un poco más dinámica, un poco más atractiva que la de la DIAN, pero eso es una herramienta que tiene cobro. No es gratuita como la de la DIAN. Esto para decirles entonces que el sistema armonizado, como les decía, donde nosotros podemos identificar para una nomenclatura clara a nivel mundial, el sistema armonizado nos dice, son 6 dígitos. 6 dígitos que a nivel mundial me van a determinar los productos, cualquier producto que ustedes se imaginen. Luego, el resto de la nomenclatura, a 8 dígitos o a 10 dígitos, dependerá de agrupaciones de países o agrupaciones aduaneras, como es la Comunidad Andina, como es un Mercosur, como es una Unión Europea, por ejemplo. Y luego, para cada país, ya una nomenclatura a 10 dígitos. Esta nomenclatura, entonces, entrega una información relevante en cuanto al arancel, el IVA y las condiciones legales y administrativas de cada uno de los productos. Por aquí está llegando el compañero David Duque. Ya me había escrito por acá que estaba con un tema de horario laboral. Permítame, verificamos que esté en conexión. David, ¿ya te encuentras allí en conexión? ¿Nos escuchas bien? Sí, señor. Profe, apenas llego de laborar. Qué pena con usted. Dale, no hay problema, David. Es completamente entendible. Te recomiendo que este espacio que no alcanzaste a estar en conexión, lo puedas validar una vez quede el video allí en plataforma para que tengas todos los contenidos y sea una herramienta para el tema del parcial que queda disponible a partir del día de hoy. Ah, bueno, señor. Ok, bueno, ya actualizamos entonces toda la asistencia. Continuamos acá. Teniendo claro esto, muchachos, esta nomenclatura, esto es un concepto básico. Aquí podríamos tener un semestre completo de clasificación arancelaria y quedaríamos casi que preparados para poder hacer una clasificación, pero esto tiene muchas condiciones, tiene unas reglas generales de interpretación que permitirán que se identifiquen los productos. Imagínense usted el universo de productos en el mundo, cuánta cantidad de productos hay, todos susceptibles a esta clasificación. Interpretar entonces que un frasco, un tarro, un shaker, como ustedes lo quieran llamar, de plástico, tiene la posibilidad de ser clasificado por su función como tal, contener un líquido, contener algo, por su material, plástico, vidrio, hierro, aluminio, en fin, o incluso si es una parte de otro elemento, también tiene una clasificación específica. Eso, llegar a entender ese punto y a comprender todas las reglas generales de interpretación, como les decía, nos podría llevar un semestre completo. Pero aquí lo importante es que ustedes sepan que los productos a nivel mundial tienen una clasificación y que esa clasificación determina aranceles, IVA, es decir, el componente de los tributos aduaneros, y también determina condiciones legales y administrativas que deba cumplir un producto en determinado país. Vamos a hablar del caso colombiano. Como les decía, en plataforma, yo les dejé en el área de recursos el link del portal DIAN Aranceles. Ese portal es este que están viendo aquí en pantalla. Consulta de arancel, servicios en línea, esto es completamente gratuito. Y aquí se pueden hacer entonces las consultas correspondientes para los productos y su clasificación arancelaria. Cuando desconocemos completamente una clasificación de un producto, pues la sugerencia allí a través de esta herramienta es buscar por texto. Le damos por texto y él nos permite
a través de un índice alfabético, buscar un producto. O por la descripción de la nomenclatura arancelaria, también vamos a utilizar cualquiera de los dos. Por ejemplo, la descripción. Texto a buscar. Aquí ya había buscado en algún momento café. Busquemos cualquier producto como tal. Busquemos neumáticos. Vamos a ver qué nos arroja. Le decimos que incluya todos estos términos para que nos haga una búsqueda completa. Creo que aquí me está tomando la tilde. Vamos a ver. Ok. Voy a buscarlo por llanta entonces. Si de pronto así nos busca. Un poco. Muy bien. Esto es lo bonito de la página de la DIAN, que funciona cuando ella quiere funcionar. Vamos a buscar otro producto. Un vídeo nos busca. Ahí supuestamente está haciendo la búsqueda y no nos arroja nada. Aquí ya nos está entregando información Leonardo que la página de la DIAN ha estado molestando. Eso es uno de los problemas que tienen los usuarios de comercio exterior. Que la plataforma DIAN generalmente presenta fallas. Y que solamente fuera esto, pero la plataforma DIAN tiene una gran cantidad de herramientas relacionadas con la parte de comercio exterior. MUISCA para exportaciones, SIGA o siglo XXI para importaciones, la parte de origen o de elaboración de certificados de origen, además el tema arancelario, consultas de normas, todo esto está en una gran plataforma y pues cuando se congestiona es un poco complicado. Mientras la página de pronto nos pudiera entregar alguna información, miremos la otra herramienta que es un poco similar, que es esta. Voy a ampliar esto un poco. Se llama Arancel Legis. Como les decía, esto es una herramienta por pago. Esta no es de acceso libre. Pero podemos hacer exactamente la misma búsqueda que vamos a hacer allí. Vuelve y juega. Aquí me permite entonces. Tenemos unas herramientas aquí en la parte izquierda de sus pantallas. Me dice buscar arancel o explorar arancel, buscar por normas, en fin, actualidad normativa. Esto es una página un poco más completa, una herramienta un poco más completa. En la página de la DIAN solamente nos va a mostrar la clasificación arancelaria y unas condiciones específicas del producto, sobre todo el tema de el arancel y el IVA. Pero aquí podemos hacer entonces nuevamente la búsqueda. A darle neumáticos. Miren que aquí una me muestra un resultado sugerido. Neumáticos. Entonces vamos a hablar de esta partida, por ejemplo. Aquí no la está buscando. Perdón. Listo. Entonces aquí yo le di neumáticos y él inmediatamente, la herramienta inmediatamente me arroja una gran cantidad de resultados, todos ellos relacionados con la palabra neumáticos. Y si logran ver, aquí en esta parte tenemos una nomenclatura. Inicialmente de 6 dígitos, como les decía, que es a nivel internacional. Es decir, que la nomenclatura
401110 está enfocada a los neumáticos nuevos de caucho, y aquí nos comienza a desglosar, a identificar un poco más de los tipos utilizados en automóviles de turismo, incluidos los de tipo familiar, como son los brake o station wagon, y los de carreras. Entonces ya sé que por la partida 401110, o la nomenclatura 401110, voy a poder ubicar o identificar neumáticos que sean utilizados en automóviles de turismo o station wagon y también en los automóviles de carreras. Pero adicional tenemos otro desglose. La misma 401110, 1000, miren que aquí ya tenemos los 10 dígitos. Es decir, en este caso, para Colombia, para el arancel colombiano, la nomenclatura colombiana, la partida 401110-1000 corresponde a los neumáticos utilizados en automóviles de turismo, como los brake station wagon, y también en los de carreras de tipo que radiales, neumáticos radiales. Cuando no sean radiales, es decir, todos los otros neumáticos de esas mismas características, la nomenclatura arancelaria se la da la 401110, que esos 6 números son a nivel mundial, y luego para Colombia 9000, los demás. Y esta herramienta, aquí en un principio ya vamos a validar un poco más de información, ya de inmediato me está entregando esta información. ¿Cuál es el gravamen arancelario? El IVA, por ejemplo, para el caso de las radiales, neumáticos o llantas neumáticas radiales, de las utilizadas en automóviles de turismo o de carreras, el arancel o el gravamen arancelario es del 10% y el IVA del 19%. Vamos a ver aquí la herramienta qué información nos entrega. Si yo le doy clic sobre esta partida arancelaria o esta clasificación arancelaria, la 401110-1000, que vuelvo y repito, son las llantas neumáticas utilizadas en automóviles de turismo o en los de carreras, radiales, me entrega esta información, me dice el gravamen general, tributos o arancel del 10%, incluso me dice a través de qué decreto está establecido eso. Por aquí en la parte izquierda tengo más herramientas. El IVA, 19% a través del Estatuto Tributario de 1989 y sus modificaciones. Pero adicional, esta herramienta me entrega información relevante. Puntualmente, me indica ese producto, esas llantas radiales, con qué acuerdo comercial está involucrado. Entonces tenemos ALADI, Comunidad Andina, Mercosur, el PAR, TLC con países europeos, Alianza Pacífico, con Canadá, con Chile, Corea, Costa Rica, Estados Unidos, Israel, que es el último firmado, México, Triángulo Norte y Unión Europea. Con todos estos países o grupos de países, Colombia tiene un acuerdo comercial y el producto puede ser susceptible a algún beneficio. ¿Beneficio en cuanto a qué? Principalmente arancelario. Vamos con Estados Unidos, por ejemplo, que es de los más conocidos. Si recuerdan, hace un momento estábamos viendo que el arancel o el gravamen arancelario de tributos arancelarios, de forma general, es el 10%. Si la mercancía, en este caso esas llantas, está sujeta al acuerdo arancelario con Estados Unidos, es decir, viene de Estados Unidos, es originaria de Estados Unidos, ingresa con un arancel del 0%. A diferencia que si viene de otro país que no tenga un acuerdo comercial, como es el caso de China, por ejemplo, de donde ingresa mucha llanta al país, deben de pagar el 10% de arancel. Esas son informaciones que nos entrega la partida arancelaria. Vamos con otro acuerdo por acá. Chile, por ejemplo. Con Chile, si Chile fuera altamente exportador y que seguramente tiene
alguna oferta exportable de llantas, por eso está incluida la partida arancelaria en el tratado con Chile, pero puede que no sean muy fuertes en el tema de precios como lo es China. Pero si se tuviera mercancía, en este caso llantas radiales, ingresando desde Chile, originarias de Chile, el arancel también sería el 0%. ¿Qué otra información nos entrega? Puntualmente y muy importante, los vistos buenos. ¿Qué debe cumplir ese producto para que ingrese al país? Entonces dice que si son llantas neumáticas para vehículos de pasajeros, deben de cumplir con un visto bueno directamente de la Superintendencia de Industria y Comercio. Además, para el caso de las llantas, deben de contar con un sistema de recolección selectiva aprobado y autorizado por el ANLA o la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Y esto está enfocado con todo el tema de protección del medio ambiente. Todos los importadores y comercializadores, en este caso de las llantas, que traigan 100 o más unidades al año, deben asegurar un sistema de recolección de las mismas y disposición final de las mismas para evitar el daño ambiental en el país. Por ejemplo, este tipo de condiciones, reglamentos, vistos buenos y demás son los que están establecidos por la clasificación arancelaria, por este numerito que vemos acá, por este 4011 10 10 00. Establecido entonces a nivel mundial por el sistema armonizado con estos 6 primeros dígitos. Y para el caso colombiano o del grupo al que pertenece a Colombia, en este caso Comunidad Andina, con estos últimos 4 números. Para un país como Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de la importación, si ellos estuvieran importando estas mismas llantas, por ejemplo, de Colombia, la partida arancelaria fácilmente podría ser 40, 11, 10, 10, y si no tiene ningún desglose adicional, podría ser 0000 o 2000 o 1100, cualquier número diferente, pero se mantienen los 6 primeros dígitos. Si soy claro allí, si identificamos un poco hacia dónde apunta lo que es la clasificación arancelaria. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Vamos a ver si de pronto la página ya nos muestra algo. Creo que... no, todavía no. Por aquí me escriben en el chat. Muy completa la información. Ok, Luisa. Bueno, de todas formas, el link de Diana Aranceles queda allí en plataforma para que de pronto puedan hacer algún tipo de ejercicio en cuanto a la búsqueda. Hoy vemos que la página no está muy amigable. Vamos a ver si de pronto podemos hacer una consulta general aquí con esa misma partida, 4011. A ver si nos muestra algo. En este caso sí. Miremos aquí entonces, aprovechemos que aquí nos abrió. Por consulta general, miren que abrí la misma partida, 4011 10 10, la misma que estábamos viendo aquí con esta herramienta, 4011 10 10. Exactamente lo mismo o la misma información de los tipos utilizados en automóviles de turismo, incluidos los del tipo familiar Brake o Station Wagon y los de carreras, radiales, la unidad física, es decir, esto se declara en unidades. Y aquí entrega unas condiciones. Gravamen, ya habíamos visto allá que es del 10, el gravamen general, aquí nos lo confirma, el 10. IVA, si le doy clic allí, 19%, perfecto. Esta aquí, la parte legal es estatuto tributario nuevamente. Aquí en gravamen también nos muestra la parte legal. Debe ser decreto 21, ok, 2917, allí está. Gravámenes por acuerdos internacionales, lo mismo que veíamos en la otra herramienta. En esta parte, en cuanto a los acuerdos, que son todos estos.
DIAN también nos entrega esa información. Gravámenes por acuerdos internacionales. Si yo le doy clic allí, me muestra todos los acuerdos que estén vigentes para ese producto. Lo estoy ampliando. Y cuál es el gravamen. Entonces, Acuerdo de Cartagena, es decir, Comunidad Andina. Miren que ya está incluido Bolivia, que les decía la sesión anterior. Bolivia, Ecuador, Perú, 0%. Si viene de Argentina, que hace parte de Mercosur, 4.6. Validemos Estados Unidos, que lo hayamos visto allí en... Aquí está, 0.96. Estados Unidos, 0%. Miren que también es una herramienta pues muy confiable, obviamente. Al ser DIAN tienen la herramienta de primera mano y nos entrega esa información. ¿Qué falla o qué deficiencia tiene esta página de DIAN versus la otra herramienta que les estaba mostrando? En cuanto a esos requisitos administrativos y legales, DIAN no nos entrega esa información aquí en la plataforma. ¿Sí? No nos entrega. Miren que en ninguna parte dice requisitos, no dice nada, solamente nos entrega el régimen, que es régimen libre, libre importación, o sea que cualquiera en el país, cualquier empresa o persona natural con identificación en RUT puede hacer la importación de estas llantas. Es libre importación, pero hay que cumplir con unos requisitos como lo veíamos en la otra herramienta. Aquí no nos entrega esa información, lamentablemente, la página de DIAN. Es un ejemplo de cómo se puede hacer la búsqueda allí también en la página de la DIAN. ¿Vamos claros hasta allí? Clasificación arancelaria, básicamente es eso. No vamos a entrar aquí a solicitar que clasifiquen algún producto, porque como les digo, las reglas de interpretación son un poco complejas. Incluso especialistas en algún tipo de producto o en alguna industria como tal, que conocen muy bien sus productos y que saben de qué están compuestos. Por ejemplo, no sé, hablemos de metales, ¿sí? Entonces, si hablamos de el acero, por ejemplo, que es una aleación de hierro con otros metales, quienes estén en esa industria conocerán muy bien la composición, porcentajes y demás, y cómo se hace, cómo se prepara. Pero si tú le dices a una persona de estas, clasifíqueme arancelariamente ese acero, un acero inoxidable, no te va a poder entregar esa información porque las reglas generales de interpretación tienen un caso específico y podrán entregar entonces una gran cantidad de determinaciones para decir que un acero inoxidable de X y Y características van por una nomenclatura específica. Eso es un tema un poco más complejo, incluso ya, como les decía, es un tema casi que de especializaciones como tal. Pero esperemos que haya quedado identificado para qué nos sirve esa clasificación arancelaria y cómo estaría determinada. Vamos ahora a hablar un poco acerca de los Incoterms. Incoterms, que entonces, como ya ustedes leyeron allí la información que se había dejado en la sesión anterior, me podrán decir qué nos determinan los Incoterms. ¿Quién me ayuda con esa parte? Profe decía que son las normas internacionales para la venta, que básicamente son los derechos y obligaciones de los compradores y los vendedores en los intercambios comerciales. Bueno, y que van desde la logística hasta el certificado de origen en un puerto. Dice que brindan la orientación específica a las personas que participan en la importación y la exportación del comercio mundial a diario. Fueron publicadas en 29 idiomas. Hay diferentes Incoterms, entonces de diferentes años, y pues obviamente a partir de este año, del 1 de enero, empezó a regir Incoterms 2020. La última versión.
Ajá, que se encuentra en la plataforma de comercio electrónico. Y la Cámara de Comercio Internacional publicó las primeras normas en 1936. Ya, Muy bien el resumen, Helen. David, te agradezco que cierres allí el micrófono o si vas a aportar de pronto algo. Nos puso a escuchar música, David. Permítanme, yo lo silencio por acá. Ok. Como nos decía Helen, entonces, y tocaste allí unos conceptos bien importantes dentro de lo que es los Incoterms y qué es lo que a nosotros nos interesa conocer. Primero, no sé si alguien más quiere aportar alguna observación con respecto a los Incoterms. Profe, que ese es como digamos, nos indica cómo se pactó el negocio o la negociación digamos, de la transacción, digamos, cuando tengo entendido, cuando se recoge en puerto, cuando se lleva a puerto, digamos, esas tres letras nos indica qué tipo de negocio hizo. Si el cliente, el proveedor nos lo trae hasta aquí, está puesto en nuestra planta, o si nosotros lo vamos a recoger en puerto aquí en Colombia o en el puerto antes de, como las responsabilidades, es como salvar las responsabilidades del viaje, de la mercancía, tengo entendido, es como eso. Es correcto, Jonathan. Esa es una palabra fundamental. Helen también nos lo comentaba, el tema de responsabilidad. Responsabilidades, obligaciones y riesgos que van a asumir ambas partes, comprador y vendedor. Ya vamos a hablar un poco más de eso. Primero que todo, entonces, identificar allí que los Incoterms son determinados y emitidos por la Cámara de Comercio Internacional. Ya habíamos visto que la Cámara de Comercio Internacional es un organismo ligado al comercio exterior y comercio internacional a nivel mundial y que nos entrega esa información, el tema de los Incoterms, términos internacionales de comercio. Ahora, lo que ustedes mismos decían, Jonathan y Helen, determina unas responsabilidades en primera instancia, pero más allá de las responsabilidades, también determina quiénes van a asumir esos riesgos. Y también un poco los costos, no el precio. Hay que tener muy claro eso también. Un Incoterm no determina el precio. El precio de un producto lo determina el costeo de la operación como tal, más la utilidad que se estime recibir por esa operación. El Incoterm sí dice quién asumirá algunos costos hasta cierto punto, como nos decía Jonathan, hasta el puerto de origen, hasta el puerto de destino, hasta la bodega o desde la bodega en origen, en fin. Ya vamos a ver un poco de eso con el documento que tenemos allí en plataforma. Pero entonces, muy importante, términos de negociación internacional emitidos por la Cámara de Comercio Internacional. Ya Helen nos decía allí a partir de qué año, 1934, 36, si mal no recuerdo. Y que cada 10 años, desde más o menos hace los últimos 50 años aproximadamente, 40, 50 años, se viene emitiendo una actualización cada 10 años. Actualmente, y a partir del 1 de enero de este año, comenzó a regir la versión 2020, Incoterms 2020. Previamente a esa, estaba vigente, y aún lo está, la versión Incoterms 2010 o 2010. Previa a esa 2010 estaba vigente entonces Incoterms 2000, y así sucesivamente. Ahora hablamos, cuando estamos ya inmersos en el tema de comercio internacional y comercio exterior, hablamos de Incoterms 2020 y todavía en muchos casos Incoterms 2010. Se hablan de esas dos versiones. Ya Incoterms 2020, pues ya son 20 años atrás, entonces no se consideran. ¿Se podrían utilizar? Sí, se podrían utilizar, pero pues estaría la operación sujeta de pronto a un tipo de desactualización en cuanto a, vuelvo y lo repito, responsabilidades,
riesgos y costos para cada una de las partes. Responsabilidades, riesgos y costos. Esos tres factores son los que determinan estos Incoterms. Ojo, otro tema muy importante. Esto no es una ley como tal. Los Incoterms no son una ley. Son unas normas, unas herramientas que entrega la Cámara de Comercio Internacional para facilitar el comercio internacional entre un proveedor y un comprador que están ubicados en diferentes países y que a través de ellos, vuelvo y lo repito, se determina responsabilidad, riesgos y costos. Como por ejemplo, yo como vendedor, exportador colombiano, quiero venderle, volvamos al ejemplo del limón Tahití con Jamaica, quiero venderle entonces allí, ese productor del limón Tahití quiere venderle a ese comprador en Jamaica. El productor en Colombia puede que conozca muy bien la operación en Colombia. Es decir, tiene operadores logísticos como un operador de transporte que le va a llevar la mercancía hasta un puerto o hasta un aeropuerto. Conoce o tiene la posibilidad de contratar un agente de aduana aquí en el país, un agente de carga también, un transportista internacional en algunos casos. En otros casos no tendrá ese acceso o esa posibilidad. En todo caso, conoce muy bien la operación en Colombia y tiene quien le ayude en Colombia para hacer esa operación. Entonces este proveedor o este productor dice, yo difícilmente voy a poder vender, si estoy iniciando, el producto puesto allá en destino, en Jamaica, directamente en la bodega del cliente que yo estimo atender. Porque en Jamaica, si escasamente conozco la operación en Colombia, pues difícilmente voy a conocer la operación en Jamaica. Entonces voy a tener que, para entenderme en esa negociación con mi cliente, determinar a través de estos términos de negociación cuáles serían mis responsabilidades, mis costos y mi riesgo a asumir y cuáles serían los de mi cliente para poder establecer bien esa negociación y obviamente determinar un precio de exportación. Desde el punto de vista logístico, como nos decía Jonathan, hay que tener unas consideraciones, ¿sí? Hasta dónde llevo la mercancía, si la entrego en X parte, en Y parte. Eso logísticamente tiene unos costos. Estos son los que incluyo allí para determinar el precio. Vuelvo y lo repito. El Incoterm no me determina un precio. Me determina los costos, eso sí, los costos logísticos y de trámites y demás que yo puedo incluir en mi precio final. Eso sí lo determina un Incoterm, me ayuda a determinarlo. Pero no te dice, si yo estoy hablando de un Incoterm puesto en el puerto colombiano, es decir, un FOB, que ya vamos a entrar a hablar un poco de esos términos o de esas siglas. FOB Puerto de Buenaventura. El Incoterm no me va a decir, si usted vende FOB Buenaventura, el precio es $20. No. El Incoterm me dice, si usted vende FOB Buenaventura, tenga en cuenta el costo del producto en su fábrica, cuánto le vale trasladarlo desde su fábrica hasta Buenaventura, cuánto le valen los trámites aduaneros, porque son su responsabilidad, cuánto le vale emitir los documentos de aduana, cuánto le vale el personal, cuánto vale la producción, cuánto vale todo el costo logístico de poner ese producto allá. Y ahí sí, todo ese costo, genérele o aumentele la rentabilidad de su negocio, lo que usted estima ganar. Eso le da un precio o un valor, perdón, X, un costo X, incluida la rentabilidad, llévelo a dólares. Teniendo en cuenta que esa tasa representativa de mercado o esa tasa de cambio, como usted lo quiera trabajar, y ese valor final en dólares es su precio de producto. Algo así para que vayamos entendiendo un poco hacia dónde se enfoca el Incoterm. El Incoterm no te va a decir el precio, te va a decir qué costos debes de tener en cuenta para poder determinar un precio. ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, profe. Ok.
Sí, profe. Perfecto. También debemos tener en cuenta... Sí, señor. Gracias, muchachos, por confirmar. También debemos tener en cuenta entonces que los Incoterms, como les había dicho un momento, no son una ley. No son una ley que establezca la Cámara de Comercio, no. Son unas reglas, unas herramientas que pueden ayudar para o facilitar las operaciones de exportación y de importación o compra y venta entre proveedor y comprador en un país A y un país B. Hasta ahí, pare de contar. Ahora vamos a ver un poco acerca de esos términos de negociación. En plataforma y en el área de recursos les dejé un documento de apoyo donde se hace la exposición de los Incoterms, tanto en versión 2010 como en versión 2020. Ahí lo estamos viendo en pantalla. 2010 y 2020. ¿Por qué traje los dos? Porque como les decía, ambos están vigentes y son utilizados. Actualmente todavía se utiliza mucho la versión 2010 porque estamos, o los usuarios del comercio exterior, compradores, vendedores, importadores, exportadores, están haciendo esta transición, entendiendo un poco más los Incoterms 2020 y mientras los entendemos y tenemos claros cuáles son las responsabilidades, costos y riesgos, pues seguimos utilizando los 2010 que ya los conocemos. Sin embargo, no son muchos los cambios, son cambios muy, muy pequeños, más de forma que de fondo realmente. Y ya vamos a hacer algunos o a hablar un poco de estos conceptos que vemos aquí. Si ustedes ven allí en sus pantallas, entonces, podrán identificar, o si están viendo directamente el documento en sus equipos, podrán identificar en el caso de los Incoterms 2010, 11 términos de negociación. 11 términos de negociación establecidos allí por unas abreviaturas, siglas, como lo quieran llamar, para cada uno de ellos. EXW, EXWORKS, ¿qué nos indica ese término de negociación? ¿O qué le indica tanto al proveedor como al comprador? Que si el proveedor está diciendo mi precio es EXWORK, quiere decir que yo estoy entregando ¿en dónde? Si lo ven aquí, en la fábrica, en mi fábrica. Yo no estoy haciendo nada más. Produje el producto y lo tengo allí en bodega. Mi precio puesto en mi bodega es $10. La libra de este limón Tahití es de $10. Listo. Ahí tengo mi precio export. ¿Qué me dice eso entonces? Primero, pues que yo como vendedor, aquí identificado en naranja, obligación del vendedor. Yo como vendedor, mi obligación en este término, si lo utilizo, es tener el producto disponible en mi fábrica. El resto de operación correrá por cuenta, responsabilidad y riesgo del comprador. Es decir, ese comprador ahí en Jamaica, sigamos con el mismo ejemplo, ¿se encargará de qué? De colocar un transporte terrestre, aéreo, marítimo y demás para recoger esa mercancía en la fábrica del proveedor, llevarla hasta un puerto o aeropuerto de salida en Colombia, el transporte internacional, la operación en el puerto o aeropuerto de llegada, los trámites aduaneros, aquí me faltó trámites aduaneros también en Colombia, trámites aduaneros en destino y los traslados finales hacia sus bodegas. De todo eso se encargará el comprador en el término de export. ¿Qué es lo único que hace aquí el vendedor? Pues producir el producto, tenerlo disponible en bodega y obviamente con todos los documentos que le tenga que entregar a su comprador. Factura de venta, si tiene que emitir un certificado de origen y ya está. No más porque el resto lo va a hacer el comprador en un término de export. Pero si volvemos al caso donde les decía que ese productor
conoce la logística colombiana y dice, no, yo puedo entregar mi producto puesto en el puerto colombiano que se determine. Cuando se habla de esa operación, entonces ya el vendedor, la obligación del vendedor, perdón que moví esto acá, la obligación del vendedor irá más allá de la fábrica y más allá de ese documento, factura de venta y o certificado de origen. Entonces, podríamos estar hablando allí de un término de negociación. Si lo voy a dejar en puerto, FOB. FOB, que es este cuarto de aquí, que dice free on board o libre a bordo del buque. Libre a bordo del buque. Es decir, la mercancía va a quedar a bordo del buque, puesta allí y ya queda a disposición del comprador. Es decir, que ese vendedor se encarga de producir el producto, tenerlo listo en su fábrica, contratar el transporte que vaya a llevar esa mercancía hasta el puerto. Es decir, si está ubicado aquí en esta zona, por logística, lo más ideal sería entonces trabajar el puerto de Buenaventura. Sin embargo, también se puede trabajar puertos en el Caribe. En este caso, por logística, muy seguramente, el comprador solicitará que la mercancía se entregue en un puerto del Caribe porque está ubicado, en el caso hipotético, en Jamaica. Está ubicado en la zona Caribe, entonces, o en la zona atlántica como tal. Entonces allí el comprador puede pedir al proveedor que le entregue la mercancía puesta en el puerto de Cartagena sobre la borda del buque, o puesta en el puerto de Santa Marta, o en el puerto de Barranquilla, o incluso en el puerto de Turbo. Y todos esos costos, responsabilidades y riesgos los tendrá que asumir el proveedor o el exportador colombiano hasta dejar la mercancía allí a bordo de ese buque. Ahí tenemos ese signo de admiración, que es la transferencia de riesgo. Allí ya se transfiere el riesgo, y en el caso del FOB se transfiere el riesgo, las responsabilidades y los costos, porque a partir de este punto, el comprador se encargará de todo. Del transporte internacional, pagar ese transporte internacional, de que la mercancía llegue al puerto de destino, los procesos aduaneros en destino y los correspondientes traslados a la bodega final. Y así para cada uno de estos términos, esta herramienta nos permite identificar hasta dónde van las responsabilidades y costos del vendedor o del comprador y también dónde se transfiere el riesgo. Dónde se transfiere el riesgo de la mercancía. Y voy a hacer un ejemplo con el tema del riesgo. Uno de los términos de negociación o los términos de negociación más utilizados en el mundo, a nivel mundial, es el término FOB y el término CIF. Son los dos términos más utilizados a nivel mundial. No quiere decir que sean los mejores. No, son los más utilizados. Determinar cuál es el mejor o peor, eso depende de la condición de cada parte, del comprador y del vendedor. Para un vendedor, el mejor puede ser el export, porque no le toca asumir ningún riesgo ni ninguna responsabilidad de costo de toda esta operación. Para otro vendedor, el mejor puede ser el FOB, porque ya tiene todo esto controlado, lo conoce e incluso es eficiente y reduce costos en esta parte y puede darle un precio final a su producto mucho más competitivo para este comprador que se va a encargar de hacer el resto. O para otro vendedor será mucho más eficiente y mucho mejor vender en términos de AT o de AP, entregado en terminal o entregado en un sitio acordado, o incluso realizar toda la operación, que es el último término, el DDP, Delivery Duty Paid,
y entregárselo directamente al comprador en destino. Eso depende de cada una de las partes. Allí no se puede decir cuál es mejor y cuál es peor. Eso depende de las condiciones y del conocimiento que tenga cada una de las partes. Pero lo que sí se les puede, o lo que sí les puedo decir y se debe tener en cuenta es que los más utilizados son el término FOB y el término SIF. ¿Por qué son los más utilizados? Porque digamos que casi que reparten equitativamente responsabilidades, riesgos y costos en una operación de comercio exterior. Casi que estamos hablando de un 50-50. Por eso se utilizan normalmente esos dos. Profe, y tengo entendido yo que ahí pesa más como el tema del riesgo, porque digamos cuando yo trabajé en una empresa que se hacían exportaciones, digamos, éramos vigilados por el VAX, ¿cierto? Sí. Entonces, siempre se pensaba en el riesgo de contaminación, que puede ser por drogas, armas, contrabando, bueno, no sé, el tipo de contaminaciones que pueden haber. Entonces, así, el comprador se aseguraba de que usted le entregaba la mercancía en puerto, ya en puerto, pues igual puede haber riesgo de contaminación, pero ya se disminuye más que en el transporte. Se mitiga más que de la fábrica al puerto. Entonces, más que todo, también tenía entendido yo en esa empresa que lo hacían también era por eso. Igual cuando ellos compraban también. Es correcto, es correcto. Allí, como les decía, y gracias por ese ejemplo, digamos que se reparte equitativamente el tema de riesgos, responsabilidades y demás. Entonces, sí, cuando yo conozco la operación, conozco mis asociados de negocio, que es un poco hacia lo que trabaja el VAX, en cuanto a certificación del tema de seguridad y la seguridad también de los asociados de negocio y de toda la operación. Si yo conozco toda esta operación, conozco mis asociados de negocio y demás, y son seguros y tengo todo bien trabajado, pues yo mitigo el riesgo hasta entregarlo a bordo del buque en un término FOB. De ahí para allá, lo que pase con la mercancía, riesgo y responsabilidad del comprador. Pero eso depende también, como les digo, de las condiciones de cada una de las partes. La misma empresa como exportador podría decir, no, es que incluso yo tengo aliados internacionales que me permiten hacer el transporte internacional e incluso la operación allá en destino, en el puerto, cuando llega la mercancía, verificaciones de seguridad y demás, y allí en ese punto podría yo entregarle al proveedor. Listo, perfecto, está bien. Eso se tiene en cuenta dentro del costeo y el precio final del producto, obviamente, porque todos esos son costos que se le deben implementar o integrar al producto. Les iba a hacer el ejemplo del riesgo. Y en el caso del SIF, que es el otro término más utilizado, costo, seguro y flete. Costo de la mercancía, seguro de la mercancía y flete internacional. Eso compone ese término de negociación, eso es lo que se debe tener en cuenta, más todos los otros temas de operaciones logística, pero digamos que la sigla como tal nos indica eso, costo, seguro y flete. Entonces yo como vendedor, vuelvo al ejemplo del limón Tahití. Yo como vendedor de ese limón le digo al comprador en Jamaica, yo le puedo colocar a usted, incluso yo me hago cargo del transporte internacional y le coloco allí la mercancía en puerto de Jamaica. Allí va a llegar su mercancía y de ahí, de ese punto, usted como comprador se va a encargar de toda la operación. Costos relevantes y determinados para esa operación. Pero ¿qué pasa con el riesgo? En un término SIF, que es el otro más utilizado, como les decía, el vendedor asume el costo del seguro, lo está incluyendo. Pero el riesgo, miren aquí donde está el signo de admiración, se traslada al comprador cuando la mercancía ya quedó sobre la borda del buque. Yo como vendedor estoy asumiendo el costo del seguro e incluso el costo del transporte internacional.
Esa es mi obligación en ese término de negociación. Pero el riesgo termina cuando la mercancía queda sobre el buque. Cuando yo como vendedor pago ese seguro, mi obligación es que el beneficiario sea el comprador, no yo, el comprador. Por eso transfiero el riesgo en este punto, porque es el comprador el que es el beneficiario. Entonces, si pasa algo en el transporte internacional o después de esto, quien hará uso de ese seguro es el beneficiario, el que debe hacer todos los trámites y demás para poder reclamar o hacer alguna reclamación sobre esa mercancía. Aquí encontrarán entonces algunas diferencias. Miren que está establecido casi que de la misma forma el gráfico. Aquí encuentran también entonces los términos aplicables para Incoterms 2020, Incoterms 2010. Voy a volver aquí a la plataforma, al módulo, perdón, para indicarles que acorde a Incoterms 2010, los términos de negociación internacional o Incoterms se presentaban o se presentan divididos, porque la versión todavía está vigente, divididos en un grupo para cualquier modo o medio de transporte, es decir, marítimo, aéreo o terrestre, y 4 términos específicos solamente para los medios de transporte navegables, en este caso marítimos. Eso es lo que indica el término de negociación o los Incoterms en la versión 2010. Estos dos grupos, CIP, CPT, DAP, DAT, DDP, EX o EXWORD y FCA. Estos son para cualquier medio de transporte. Incluso los puedo utilizar también en marítimo, aéreo, terrestre. No tengo ningún problema. Pero si va a ser solamente marítimo, no va a incluir o no se va a trabajar en otro medio de transporte, utilizo estos. Es decir, por ejemplo, el FOB, si mi mercancía va a salir vía aérea, la recomendación es no utilizarlo por un tema de responsabilidades, riesgos y costos. Allí el término a utilizar sería este, FCA, porque ese sí me permite utilizar cualquier medio y modo de transporte. Podría utilizar entonces FCA si voy a enviar mi mercancía aérea. ¿Sí? Eso para tener en cuenta esa división y sugerencia que entrega los términos Incoterms con respecto a los grupos. Si nos vamos a la versión 2020, de igual forma se mantiene esa división. Lo único que nos dice, o lo único que nos cambia, si vieron allá en los links que les dejé, es un poco la determinación. Ya se habla de que el grupo grande o EXWORD, FCA, CPT, SIP, DPU, DAP y DDP, se habla de multimodalidad, que lo puedo utilizar en cualquier modalidad de transporte. Y los otros solamente para transporte marítimo. Esa sería como la única diferencia, pero es básicamente lo mismo. ¿Alguna inquietud con respecto al tema de Incoterms? Muchachos, queda un poco claro. Esto también es un tema muy amplio y muy enfocado hacia lo que es la operación como tal de comercio exterior y de comercio internacional. Pero aquí podemos identificar entonces que existen unas normas, unas herramientas para poder realizar esas operaciones y que ayudan entonces a determinar y a identificar cuáles son los riesgos, responsabilidades y costos que va a asumir cada una de las partes. ¿Tienen alguna inquietud adicional con respecto a este tema?
No, profe. No, profe, ninguna. Ok. De igual forma, queda este recurso allí disponible para que ustedes lo consulten. Está también el recurso de el portal DIAN, aranceles, para que puedan hacer algún tipo de ejercicio allí de consulta. Por aquí, Maricela nos decía que todo está claro, María Cristina también, Luisa también nos hacía aquí un aporte. Están bien los conceptos base, como dice, para comprender, ok, muy bien. Entonces recordemos que quedan estos recursos. Gracias, Leonardo, también allí por confirmar en el chat. Quedan también disponibles estas páginas para su consulta y su lectura, esperando que todos la hayan realizado. Y les recuerdo entonces que hoy quedará disponible, ya en unos minutos, como siempre lo hago, les enviaré la información correspondiente. Ustedes no lo ven todavía, ya quedará en unos minutos allí habilitado. El primer parcial, que va a estar disponible entonces hasta el día 2 de noviembre, es decir, hasta el lunes festivo a medianoche, para que tengan ahí este tiempo de fin de semana, pues que entendiendo sus compromisos laborales y demás compromisos educativos también en el transcurso de la semana. Entonces allí va a estar habilitado hasta el 2 de noviembre, pero tengamos en cuenta que una vez iniciado el intento o el desarrollo del cuestionario es un solo intento y se tienen 60 minutos, una hora, para desarrollar dicho parcial o dicho cuestionario. Ahí para responderle también la pregunta a Leonardo. Va a estar disponible hasta el 2 de noviembre. Profe, una pregunta. Sí, dime. ¿De cuántas preguntas va a ser el parcial? ¿Por qué la pregunta? Ah, pues la curiosidad, profe. No, no son muchas preguntas. No te preocupes por eso. Son las preguntas suficientes para poderlas desarrollar incluso en menos de 60 minutos. No son muchas preguntas. Mis parciales no suelen ser mayores a 10 preguntas. Incluso este creo que son menos. Ah, bueno, profe, gracias. ¿Listo? Para que lo tengan ahí también en cuenta. Lean muy bien. Mucho análisis de lectura. No corran a responder. Lean primero muy bien. Utilicen las herramientas que se tienen allí. Recuerden que esto está enfocado directamente en el módulo. Entonces, utilicen mucho el módulo para poder responder correctamente. Y seguramente no van a tener ningún inconveniente allí en ese desarrollo. Nuevamente les recomiendo, compañeros, si se les presenta algún inconveniente al momento de estar desarrollando la prueba virtual, por favor me informan de inmediato, con evidencia allí, un pantallazo, una fotico de qué les pasó, se cayó la plataforma, se cayó el internet, se fue la luz, en fin, para poderles darle una solución rápida a esa situación. ¿Listo, muchachos? Compañeras, compañeros. Listo, profe, muchas gracias. Ok, perfecto. Entonces, les deseo un resto de noche y que puedan, un buen resto de noche y que puedan descansar bien el día de hoy. Igualmente, un buen resto de semana. Cuídense bastante. Ojo con el toque de queda de este fin de semana para los que les aplique. Y nada, cualquier inquietud que tengan, ya saben, nuestros canales de comunicación están siempre disponibles. En algún momento, en unos momentos, perdón, les dejaré habilitado el parcial, habilitado también el video de esta sesión y les enviaré el correíto correspondiente para que estén todos enterados. Profe, ¿Listo? muchas gracias. Hasta mañana. Hasta luego. ¿Hasta cuándo queda habilitado el video? Profe, muchas gracias. Perdón, ¿el parcial? El parcial hasta el 2 de noviembre. 2 de noviembre, Ah, es decir, ok. hasta el lunes festivo. Ah, ok, profe. Gracias, profe.
Gracias. Listo, compañeros, con mucho gusto, que estén muy bien. Gracias, profe.